nos acompaña el día de hoy. Gracias por compartir con la Dirección de Planificación e Innovación Educativa. Le agradecemos el tenerlo acá presente y darnos un poco de su tiempo, y pues lo dejamos en la palabra para que nos pueda hablar sobre la evaluación ambiental de espacios exteriores. El doctor es experto en este tema, ya que es encargado del área de arquitectónica y urbanismo en la Facultad de Arquitectura. Doctor, le dejo la palabra. Van a algunas de las luces. Sí, bueno, buenos días. Como decía la arquitecta Cecilia, para mí también es un placer estar acá compartiendo con ustedes en una mañana un poco fría para nosotros. Nuestras condiciones climáticas en La Habana, en Cuba, son un poco diferentes, sobre todo por la latitud donde estamos, los niveles de humedad, por lo tanto el calor es algo que nos abraza durante todo el año prácticamente. Esta calidez en las personas, que es lo que hemos encontrado en esta visita. En primer lugar, agradecer esta oportunidad. Esto fue una oportunidad que se nos ofreció en la participación de un evento de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, que se desarrolló en los primeros días de esta semana, y bueno, donde la Universidad de San Carlos fue sede, acogió ese evento como sede, porque además fue una organización que nació precisamente en el año 1949 aquí en Guatemala, en San Carlos. De cierta manera hay una precedencia histórica en ese caso. Entonces, es un agradecimiento a las autoridades de la universidad de poder haber estado acá. También quisiera agradecer a autoridades de aquí de la facultad directamente que han propiciado este espacio, como la arquitecta Cecilia Zurdia, del área de innovación, que bueno, gustosamente accedió a coordinar esta conferencia, ¿no? A la arquitecta también Madeleine Bendelf, que coordinadora de Relaciones Internacionales de la Facultad de Arquitectura, que también, bueno, estamos tratando de ver de qué manera propiciar un poco más la colaboración entre nuestras universidades. Y bueno, por último también al arquitecto Almoche Asturias, que es profesor de ustedes y a su vez amigo nuestro, ¿no? Fue estudiante de nuestra universidad, graduado de la CUJAE, donde además yo fui el oponente de su tesis de diploma. Por lo tanto, tenemos recuerdos gratos, sobre todo de su etapa de estudiante allá en Cuba. Entonces, bueno, empezando, esta conferencia es una experiencia que estamos compartiendo, incluso la estoy compartiendo por primera vez a estudiantes. No lo he hecho todavía en mi universidad. Es un trabajo reciente que, como parte de una primera fase que hemos realizado en una alianza muy estrecha con la Oficina de Historiador de Ciudad de La Habana, con su empresa El Plan Maestro y la empresa Restaura, que son las dos empresas que acometen todas las acciones de rehabilitación, de conservación del centro histórico de La Habana, y donde en un vínculo muy estrecho con la universidad, con la Facultad de Arquitectura, tenemos la oportunidad de contribuir a muchas de las cosas que se realizan en ese lugar. Y este es un ejemplo claro donde también se muestra una vinculación de los diferentes procesos que intervienen en la formación del arquitecto, ¿no? Desde la universidad, que es en el ámbito de la formación académica o docente, en la parte de investigación y en la parte de vinculación o extensión universitaria. La próxima. Entonces, para entender esto es primero
es bueno conocer cómo funciona nuestro proceso docente, ¿no? y nuestra carrera en arquitectura, porque si no, no se viera el por qué y cómo lo hemos hecho. Entonces, nosotros estamos partiendo en nuestra facultad. Desde hace ya unos 6 años se viene implementando un nuevo plan de estudio en su 5ª generación, desde los años 60, que se acometieron varios planes de estudio. Este es un plan que comenzó en el 2019 y es un plan que ha tratado un poco de integrar desde un enfoque sistémico todos los factores que intervienen en el desempeño de nuestra profesión a nivel de sociedad. Tanto en las cuestiones técnicas propias de la ciudad, de las edificaciones, como también en la parte ambiental, lo ecológico, y la sociedad en su conjunto con las personas, con el ser humano. Donde es importante también hacerlo desde lo transdisciplinar, donde van a integrarse todas las disciplinas que puedan ser posibles desde la formación del arquitecto y otras que pudieran incluso ser de otras carreras o de otras especialidades. El enfoque de ciclo de vida es algo que en el plan de estudio está presente, el ciclo de vida tanto de la profesión como de las edificaciones de la ciudad, y el enfoque en enseñanza de problemas, que es algo quizás un poco novedoso en la enseñanza, al menos en Cuba, la enseñanza por problemas, no por programas en sí, y donde la próxima. Y donde esto se trata sobre todo a lo largo de un semestre en 2 tipos de momentos de currículum, donde hay un currículum fragmentado, donde interviene un conjunto, sobre todo toda la cuestión teórica que el estudiante necesita apropiarse en ese momento para poder enfrentar el programa de proyecto que va a desarrollar, y que posteriormente continúa en otro ejercicio, en un currículum ya integrado, donde es más práctico que teórico y donde se suman entonces todas las demás especialidades. Nosotros en nuestra carrera tenemos 7 disciplinas, que son esas que aparecen ahí, y donde la parte de diseño es la disciplina principal integradora, es la disciplina donde trata de sumar, de integrar a lo largo de la realización de un ejercicio, ya sea en la solución de un problema, al resto que sea posible hacerlo en ese momento, de una manera intencionada. La próxima. Todo el proceso docente se acomete desde un claustro que ronda, eso oscila entre cerca de 60, 70 docentes cada curso, donde un poquito más de la mitad son profesores de plantilla, el resto son profesores contratados a tiempo parcial, donde muchos de ellos tienen un vínculo también práctico con la profesión desde el sector empresarial, el sector productivo, y donde más de un 60% ostentan la categoría científica de máster o doctor en ciencia. Por lo tanto, es una prioridad que se establece en la formación en la universidad desde el punto de vista de la investigación. Y bueno, estamos más o menos, oscila sobre los 500 estudiantes de pregrado cada año, distribuido a lo largo de todos los años, ¿no? No solamente en un primer año. La siguiente, por favor. Entonces, una de las cuestiones de interés que nosotros hemos experimentado en la formación es cómo vincular la investigación y cómo involucrar a los diferentes grupos de investigación que tiene la facultad en la formación del proceso docente y también de extensión universitaria. Nosotros contamos con 5 grupos de investigación que trata de abarcar toda la complejidad y variedad de los diferentes problemas y enfoques que se suscitan desde la arquitectura y el urbanismo,
y donde en cada uno de estos grupos hay grupos de trabajo también de estudiantes, donde en determinados momentos empiezan a involucrarse, sobre todo en los años superiores, y empiezan a participar en varios proyectos docentes, pero también proyectos de investigación. Este ejemplo de la supermanzana es un caso de eso. Por eso un poco estamos tratando de mostrar la génesis de este proceso. La siguiente. Es algo también muy frecuente en la formación nuestra, acercar los problemas de la sociedad a la universidad. Y una gran parte de los proyectos docentes y proyectos de tesis que se realizan tratan de resolver problemas muy claves, muy puntuales que hoy existen en el país o en las ciudades. Nosotros tenemos estudiantes en la CUJAE, en la carrera de arquitectura, de 5 provincias, por ejemplo. Y muchos de ellos en sus trabajos de tesis tratan de acometer problemas de su región, de su lugar, para una vez que se gradúen, poder también contribuir de una manera muy cercana a esa localidad. Y bueno, hay muchas actividades, maneras de cómo los estudiantes lo ejecutan. La próxima, a través de visitas técnicas, de los propios ejercicios docentes, a través de las prácticas laborales que se realizan en todos los años y a través de tareas de impacto, tareas que tienen un vínculo mucho más marcado con la vinculación con la extensión universitaria, donde por ejemplo en el extremo izquierdo arriba fue un trabajo que se desarrolló en una comunidad determinada, diagnosticando. Hay muchos trabajos de estos que nos los solicitan los gobiernos locales o en el mismo centro histórico, las oficinas propias que dirigen allí toda la conservación. La siguiente. Igualmente, la carrera trata a través de la internacionalización un poco de salir de sus fronteras, ¿no? Y hay un vínculo importante con muchos países europeos, también latinoamericanos, que propician las movilidades de profesores, de estudiantes. Hay talleres, hoy estuvimos por la mañana intercambiando, hay talleres, experiencias, talleres internacionales concentrados en la solución de un problema y donde se interactúa profesores, estudiantes de varias universidades durante un tiempo corto, una semana, un par de semanas, y eso contribuye mucho en la formación del estudiante. El estudiante se siente motivado, pero además crece, aprende buenas prácticas, socializa y es interesante. La siguiente. Ahora, directamente el grupo que dirijo, que es el grupo LEMAC, o Laboratorio de Estudio del Medio Ambiente Construido, que es el grupo que tuvo a cargo este estudio ambiental de la supermanzana. Es un grupo que, aunque nace sobre el año 2020, 2021, incluso inmerso en el proceso de pandemia, tuvo su génesis en un proyecto internacional que desarrollamos con la Universidad de Gante, Bélgica, a través de una convocatoria de proyectos LIR, y donde pudimos adquirir un grupo de equipamientos que no teníamos. Teníamos el conocimiento, teníamos la experticia de más de 50 años como facultad de estudios ambientales, pero sin poder contar con un equipamiento actualizado que permitiera realizar estas actividades. Gracias a ese proyecto internacional, bueno, se pudo adquirir y montamos un laboratorio de estudios ambientales en nuestra facultad. Un laboratorio, la siguiente, donde la base fundamental está compuesta por profesores de la facultad, pero también en dependencia de los servicios, de las investigaciones que realicemos, de los proyectos que nos involucremos, sumamos también a especialistas de otras materias, no de la facultad, sino de las carreras de ingeniería. Nosotros somos un campus tecnológico, por lo tanto, en la misma CUJAE se estudian 13 carreras y 12 de ellas son de ingeniería. Y entonces sumamos la siguiente.
en una sinergia interesante a especialistas de diferentes lugares e incluso de otras provincias en vínculo que tenemos con otras escuelas de arquitectura del país, ¿no? Entonces, el objetivo de alcance del grupo nuestro, es un grupo que sobre todo está dirigido a asumir los retos que hoy demanda el paradigma que tiene la sustentabilidad, que sabemos que es bien amplio y donde cada vez se va haciendo más importante que los profesionales de la arquitectura, de la ingeniería, tengan ese conocimiento y esa formación. La siguiente. Y para ello sumamos un grupo de colaboradores que tiene el grupo donde están algunos centros de estudio de la propia universidad, de la parte de energía, que pertenecen a la Facultad de Mecánica o a la Facultad de Ingeniería Eléctrica, o a la Facultad de Civil, pero también otras instituciones fuera de la universidad, e incluso del Ministerio del SIGMA, que es el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, ONG, que sumamos ahí también, como Cuba Solar, y universidades extranjeras. Ahí solamente referimos la de Bélgica y la de Alemania, pero en este caso se tiene un vínculo mucho mayor. La siguiente. Y hay una fuerte presencia del trabajo de los estudiantes, en grupos científicos estudiantiles que le llamamos, que realizan desde trabajos de curso de los últimos años, prácticas laborales, investigaciones, tesis y actividades de extensión universitaria, que algunas de ellas están vinculadas directamente a esos proyectos. La siguiente. Ahora, el grupo abarca una variedad de temas en su abordaje, ¿no? Que van desde el estudio microclima urbano, donde recientemente concluimos un proyecto nacional del impacto que está teniendo hoy el cambio climático en nuestras ciudades, sobre todo en los espacios públicos. También estudios sobre edificaciones y contextos urbanos, cero emisiones de carbono, renovaciones energéticas, propios de sustentabilidad a nivel local y regional en Cuba, y otros temas de interés vinculados todo con la sostenibilidad. La siguiente. Y de cierta manera también hay un grupo de servicios científico-técnicos que desarrolla el grupo nuestro, ¿no? Porque hay demanda, hay solicitudes, como esta de la Supermanzana, fue un servicio científico-técnico, y donde, bueno, es una contribución también a socializar ese conocimiento. La siguiente. Más allá de la cuestión económica, porque, bueno, son servicios que se cobran, y es un ingreso que tiene la universidad. Y, bueno, también hay un trabajo de capacitación que desarrolla el curso, en todos los temas que trabajamos, ¿no? Que ya les mencioné, algunos de ellos aparecen ahí en esa lámina, que sobre todo permite que el arquitecto o los técnicos profesionales del ámbito de la construcción, de la planificación, una vez concluidos sus estudios, como continuidad de estudios de posgrado, puedan seguir especializándose, ¿no? En determinadas temáticas que no es posible durante la etapa de estudiante poderlo abordar desde esa manera. La siguiente. Bueno, ahí están las señales, los contactos directamente de nuestro grupo de investigación. La próxima. Ahora, este proyecto de la Supermanzana, ¿cómo nace, no? A ver, esto fue una solicitud directamente realizada por la dirección de la Oficina Historiador del Centro Histórico de La Habana, a partir de las experiencias que tuvimos en el proyecto del cambio climático, donde en una de las sesiones de socializar los resultados, nos plantearon que tenían un interés en realizar algo no similar a lo que habíamos hecho, que tenía un alcance mucho mayor en el proyecto del cambio climático, en un sector de La Habana determinado, que se le estaba dando un enfoque diferente en su visión, integración, a partir de
de determinados conceptos del urbanismo ecosistémico, el urbanismo táctico, como se le conoce, donde debía provocar un cambio y una transformación en la manera de gestionar la ciudad y sobre todo a partir de experiencias internacionales que eran válidas en contextos diferentes, pero en condiciones de ciudad muy similares. Y en ese caso se erigía el proyecto de la supermanzana como una posibilidad. Por lo tanto, estamos hablando de algo real, no es algo utópico, es algo que se va a cometer en Cuba, en La Habana Vieja, en un sector propio y donde ellos necesitaban un estudio ambiental para poder validar y demostrar cosas que puede ser que sean ciertas o no, que en su trabajo diario de diagnóstico, las oficinas de ellos pudieron levantar, pudieron obtener, pero necesitaban una visión de expertos y necesitaban sobre todo validar científicamente la magnitud de esos problemas, porque a la hora de acometer ya acciones con recursos, tiene que ser muy preciso en lo que uno vaya a hacer, porque son recursos que están detrás, tanto de financiero como de personas, y al final se va a interactuar con la población, con la gente que vive en esos lugares. Por lo tanto, ellos necesitaban que lo que se hiciera realmente era lo que se necesitaba hacer y no lo que quizás una generalidad de un conocimiento pudiera darle. Entonces, en este caso, surge esta posibilidad en un centro histórico que es el más importante que tiene el país, uno de los más importantes de Latinoamérica, que es el centro histórico de La Habana Vieja, donde tiene después veremos la extensión, tiene aproximadamente más de 55.000 habitantes. Estos son números que han ido fluctuando. Hay una gentrificación y en este momento ha ido decreciendo también la población propia ahí, producto quizás de la sectorización de algunos servicios que se han puesto en estos lugares, sobre todo en disposición del turismo y donde las personas, bueno, se han estado moviendo. Algunas se mueven en el mismo centro histórico, otros en este caso salen. Pero es un centro histórico con muchos valores, pero también con problemas que hay que enfrentar, asumir. Algunos de ellos como causa la insuficiente disponibilidad de recursos, que no sé, todo el mundo conoce también las condiciones nuestras como país, con también una influencia muy marcada del bloqueo de los Estados Unidos, donde hay un impacto importante. Bueno, ya le mencionaba las otras ideas, sobre todo a partir de vínculos que tiene la Oficina Historiador con otras entidades a nivel internacional. La próxima. Hay un antecedente en este punto de partida que nosotros utilizamos en el estudio, ¿no? Y sobre todo era disponer de lo que ellos en este momento existen, que sabemos hoy intercambiando acá con algunos colegas que a veces es difícil acceder a los lugares, porque tiene que existir la voluntad de las empresas, de esas instituciones estatales, públicas, de brindarte esa información. Bueno, nosotros pudimos tener acceso a un grupo de ellas y donde se ve también que, bueno, en este centro histórico hay una conformación del uso de los espacios públicos muy importante, donde también hay una presencia del transporte y que produce transporte vehicular en este lugar y que hoy está produciendo un impacto negativo y que se puede buscar esta manera del urbanismo táctico como algo para mejorarlo, para cambiarlo. La próxima. A lo largo ya de varios años, desde el año 93, se ha ido a un proceso de rescate de ese espacio público en el Centro Histórico de La Habana. Se han acometido un grupo de acciones, sobre todo en una estrategia comenzando por la periferia e ir avanzando hacia el centro del lugar, ¿no? Y bueno, eso ha llevado que hoy hay un 26% del espacio público ya recuperado, con mejores condiciones, con una mejor organización, pero está en un proceso paulatino de mejoramiento. La siguiente.
Ahora, dentro de estas posibilidades que se da, la Oficina de Historiador nos planteó, ahorita le mencionaba, la concepción de la supermanzana como una de las vías para poder, con el urbanismo táctico, asumir estas transformaciones, ¿no? Ellos mantienen con el Ayuntamiento de Barcelona un vínculo de trabajo muy estrecho hace muchos años y evidentemente ha habido experiencias de prácticas que se han podido validar en otros lugares y bueno, era algo que se podía asumir y enfrentar en este caso. La siguiente. Hay un programa especial de desarrollo integrado que tiene el centro histórico, que igualmente hasta el año 2030 ha ido paulatinamente avanzando y donde hoy cuenta con un grupo de acciones importantes de renovación urbana en todo este centro, ¿no? Pero hay determinados lugares que hoy han quedado un poco marginados de esa interacción, pero que con este programa se ha previsto de manera estratégica cómo irlo haciendo. Entonces, en esta concepción es que se enmarca el estudio de la supermanzana. La siguiente. Entonces, esa es la ubicación que tiene geográfica, sobre todo estas manzanas en el centro histórico. Fíjense cómo está casi en el mismo centro. Es decir, el centro histórico es la parte esta ovalada, ¿no? Esto es mar, esto es la bahía de La Habana. Y bueno, estos son determinados ejes sobre todo de movilidad importante, como el Paseo del Prado. No sé si alguno ha visitado La Habana, ha podido ver el Capitolio de La Habana, está más o menos en esa periferia. Y entonces estas son grupos de manzanas que quedan un poco más a lo interior y donde todavía esas transformaciones que se han estado haciendo no han llegado mucho. La siguiente. Fíjense, estamos hablando de 9 manzanas. Es decir, ellos se están concentrando, al menos en esta fase inicial de la número 1, a cometer 9 manzanas que tienen alrededor de un poco más de 110 edificaciones. Y bueno, aparecen ahí incluso cerca de 7 hectáreas en su extensión territorial. Por lo tanto, es una escala manejable. Es una escala que le permite llegar a proponer soluciones, evaluarlas y después ver de qué manera impactan. La siguiente. A modo de organización, establecieron determinados sectores, sobre todo para ir viendo por área cómo ir acometiendo cada una de esas acciones. En ese caso, establecieron 3 tipos de sectores. La siguiente. Ahora, este es un levantamiento o diagnóstico inicial que realizó la Oficina Historiador, donde nosotros lo tomamos como punto de partida y donde algunos de esos problemas evidentemente lo pudimos constatar y otro ver a qué nivel y magnitud era real o no era real. Porque bueno, lo veíamos ya desde una visión ya de experto, ¿no? Y bueno, ahí habían en el estado físico ambiental, por ejemplo, un nivel de degradación de un grupo de condiciones físicas de ese espacio, edificaciones en mal estado, un grupo de obras donde estaban mal protegidas, que estaban rehabilitándose, o en este caso estaban abandonadas por determinadas demoliciones que han habido y son solares yermos que van quedando en este lugar. A veces problemas del diseño urbano también, donde no existe o donde no es visto una visión integrada o sistémica. El problema del manejo de los desechos sólidos es serio, es muy crítico. Después verán algunas de esas imágenes y por supuesto algunas de las redes, ¿no?, de infraestructura en el lugar y la falta de verde urbano. Es un área donde por la morfología y la tipología que tiene no prevalece el verde urbano, por lo tanto era uno de los elementos a considerar en este estudio. La siguiente. Pero a su vez como problemas también existe un grupo de elementos que pueden ser potencialidades, ¿no? Como por ejemplo la incorporación del verde,
en determinados lugares, integrado también aparte el mobiliario, de crear nuevos espacios que pueden darle otro tipo de uso más variado a este entorno en solares que van quedando vacíos, y de las visuales, que hay lugares muy interesantes en las vías, en las calles, en los accesos, que sirven para orientar al peatón, pero también como un cierre de perspectiva de interés, ¿no?, hacia plazas que presenta el centro histórico, que son muy valorizadas, como la Plaza del Cristo, la Plaza Vieja y el Capitolio, donde remata determinadas visuales. La siguiente. Habían también problemas de seguridad, sobre todo de la seguridad al peatón, dado por la situación a veces de las vías, de las características de deterioro, pero también de su morfología, de sus dimensiones, y donde era una de las cuestiones que, bueno, había que trabajar, que abordar. De un grupo de obras que hoy se están acometiendo y de una manera un poco desorganizada afectan la movilidad con sus materiales, sus escombros, etcétera, ahí en el medio de las calles. Y bueno, ahorita hablaba a veces de aceras con dimensiones mínimas, ¿no? Hay una situación muy particular del uso del espacio público para transitar el peatón en este lugar. La gente usa más la calle que las aceras para caminar. A veces está dado porque la dimensión de la acera no lo permite, pero a veces también por el estado físico en que están. La siguiente. Y a su vez también esto tiene potencialidades, ¿no?, para poder utilizar esos espacios, para el tráfico, utilizar y reordenar el tráfico, la movilidad vehicular y peatonal en determinados lugares donde puede ser más marcada que en otros, y eso da la posibilidad un poco de hacer cambios, transformaciones. Eso es algo que también se propició y que se hizo. La siguiente. Y bueno, hay otras experiencias desde el punto de vista ambiental que se dan, de problemas higiénicos sanitarios, de mal estado de edificios colindantes a los edificios del entorno. Ya ahorita hablaba de la carencia de zonas verdes y arboladas, problemas de ruido, de grandes problemas de afectación de ruido en el espacio urbano, problemas de protegerse de la lluvia cuando está lloviendo. En Cuba llueve tan fuerte como llueve aquí, me he dado cuenta, ¿no? No está lloviendo el día entero, pero cuando llueve, llueve. Y esa agua, ¿hacia dónde va? Es decir, se pierde, se bota. Y a veces el peatón, ¿dónde se aguarece? En el momento que está lloviendo, ¿no? Y estos son determinadas situaciones que no es que nosotros pudiéramos resolverla todas, pero bueno, había que estudiarla. Y bueno, problemas también con el número de contenedores de basura insuficiente, las redes técnicas en mal estado, etc. La siguiente. Y bueno, otras cuestiones que pudieran favorecer esto en cuanto a los tipos de materiales donde predominan en estas construcciones, que son materiales que podían, según el diagnóstico que ellos hicieron, tener una adecuación a nuestras condiciones climáticas. También dentro del diagnóstico que realizaron, veían como que la altura de las edificaciones y las secciones, los perfiles en las calles, podían ayudar a generar sombra y proteger el peatón, cosa que después demostramos que no era del todo así. Y también la presencia de diversos espacios donde en edificaciones que ya no estaban, que podían utilizarse con otro tipo de uso. La siguiente. Y bueno, hay otras cuestiones también relacionadas con la accesibilidad que nos las plantearon, como la utilización de la calle más para transitar que las aceras. Ya eso lo mencioné ahorita, el deterioro de estas vías, a veces determinados problemas de accesibilidad ante los discapacitados, acceder a determinados lugares, sobre todo instituciones públicas, y bueno, determinados problemas a veces de orientación, de información, a falta de señalética, o que ya no están, o que se perdieron, o se la llevaron,
y otras que ya se han ido deteriorando y que necesitan una reactualización. La siguiente. Y bueno, un grupo también de potencialidades que a su vez en estos espacios hay un potencial importante para generar cosas y para transformar y propiciar ahí ambientes de intercambio interesantes. La siguiente. Ahora, en esta información que nos dio la Oficina Historiador, ellos, por supuesto, plantearon experiencias internacionales que han sido válidas, ¿no? En el ejemplo de la Supermanzana de Barcelona, con sus características, pero que bueno, por Uno, dos, tres, listo.
obligatorio esos 2 años en sectores. Deben hacerlo en sectores. Bueno, disculpen por la pausa técnica. Doctor, nuevamente le damos la palabra. Gracias. Le estaba diciendo que, bueno, el ejemplo de la Supermanzana de Barcelona es un referente internacional. Por lo tanto, fueron de las cuestiones que no nosotros, sino la Oficina Historiador tomó como ejemplo que hay buenas prácticas que se podían desarrollar en este lugar. La siguiente. Ahí puede ir pasando. Es decir, son ambientes de este proyecto donde se ve que hay una transformación de ese espacio público con una utilización mínima de recursos y donde lo que pretende es por etapa ir viendo cómo ese espacio va mejorando, cómo va siendo más amigable, cómo se va haciendo de una manera más sostenible, para después ejecutar otras acciones que pueden ser un poco más duraderas. Y bueno, el de Castellón de la Plana en Valencia también fue otro de los referentes que la Oficina Historiador manejó. Fíjense cómo en todo también hay una escala de intervención apropiada, ¿no? De un conjunto de manzanas que se puede acometer con un presupuesto limitado. La siguiente. Puede ir pasando algunas de ellas. La siguiente. Ahora, aquí. Entonces, ¿cuál fue el objetivo del estudio que nosotros realizamos? Sí, era un estudio que sobre todo iba dirigido a una evaluación de un grupo de problemas desde el punto de vista ambiental que hoy existen en esos espacios urbanos, espacios exteriores de estas 9 manzanas, y cómo había que un poco evaluarlas, verificarlas, cosas que ellos podían conocer, pero no tenían la certeza realmente que fueran de esa magnitud. Y bueno, en este caso, ya ahorita comentaba de la experiencia que tuvimos en un estudio a nivel de toda la ciudad de La Habana con más de 22 casos de estudio en diferentes morfologías de todos los municipios de la capital. Pidieron que hiciéramos esta valoración. Y entonces, bueno, la siguiente. Entonces pensamos de qué manera acometerlo, ¿no? Y por supuesto dijimos, esto tiene que ir había un límite de tiempo para hacerlo, pero también debíamos irlo haciendo en una secuencia lógica de actividades, de fases, que permitiera de lo más general a lo más particular ir llegando a un resultado. Y bueno, comenzamos por una valoración cualitativa. Ahí no utilizamos equipos, no utilizamos solamente desde el punto de vista perceptual, que es importante siempre en cualquier estudio que se haga, que es a veces en el proyecto cuando hablamos de estudio de sitio, de contexto, es una evaluación cualitativa, y donde queríamos entonces ver cuáles de ahí, verificar realmente los problemas que nos estaban dando ellos que tenían y surgir otros nuevos problemas que podían salir. Debimos también, debimos diseñar el plan de monitoreo que nos iba a permitir después poder, con equipos, poder medir y registrar un grupo de fenómenos que se estaban dando ahí en un tiempo determinado. Tuvimos que hacer ese diseño con las condiciones ya particulares de ese lugar. Después, hacer todas las mediciones en un tiempo también, que después veremos, y con un grupo de personas involucradas y de factores que favorecieron hacer esto. Después toda una etapa de discusión que fue de las más importantes, que era interpretar esos resultados que daban los equipos, ¿no? Y que daban las diferentes herramientas que utilizamos, de algunas de ellas incluso de encuestas a la población. Y después finalmente poder integrar todo en un conjunto de recomendaciones. Nosotros no llegamos a proponer una solución de diseño. Ese trabajo lo está cometiendo en este momento ahora la Oficina del Historiador, a partir de
las pautas y las recomendaciones que le hicimos. Y por supuesto, ya de su experticia como especialista proyectual en el ejercicio de la profesión. La siguiente. Entonces, la primera etapa, que fue la evaluación cualitativa, ¿cuáles fueron los principales resultados que se llegaron ahí? La siguiente. Si le estábamos hablando de un área morfotipológica compacta que predomina en toda La Habana Vieja, en todo el centro histórico, de 9 manzanas solamente, de 116 edificaciones, que aunque era donde debíamos hacer estas intervenciones, tienen un vínculo y una relación con el resto del contexto. Donde va a prevalecer la medianería y las fachadas continuas. Aquí también me he dado cuenta mucho en las tramas compactas que ustedes tienen, las paredes medianeras, le llamamos medianera a esa pared común que hay entre una edificación y otra, que es típico de las tramas compactas, y la no presencia de portales y balcones que eran muy escasos. Y por supuesto esto daba en ese espacio interior de esas edificaciones, que aunque no fue objeto de estudio el espacio interior, daban un impacto desde el punto de vista ambiental por la radiación en esos lugares, tanto interior como exterior, porque el calor se refleja y se refleja hacia el entorno urbano y tiene un impacto. Ahí también vimos, bueno, otras características de calles muy estrechas, cierres continuos que da un cañón urbano muy particular, un perfil muy irregular, dado sobre todo por las diferencias de altura. En una misma cuadra podían haber edificaciones de un nivel, de 2 niveles, de 3 niveles, de 4 niveles, y eso tiene un comportamiento después, desde el punto de vista ambiental, diferente, y donde había una diferencia funcional tipológica en las dos zonas. Hacia la zona norte se concentraban un poco más edificios que tenían un carácter administrativo, servicios públicos de mayor altura, que hacia la zona sur de la supermanzana, donde entonces prevalecían edificaciones residenciales, es decir, para viviendas más bajas, y algunos pequeños comercios privados en la planta baja. Es decir, era algo desde el punto de vista morfotipológico que caracterizaba este lugar donde estábamos estudiando. La siguiente. También era debido a esas características, se estaba generando un fenómeno que nosotros llamamos como inercia térmica, algo estudiado desde la parte de la disciplina ambiental, muy elevada, sobre todo dado por esa compacidad y por las características propias de los materiales de esas edificaciones. Por un fenómeno interesante del ángulo de visión del cielo, que variaba, que en determinados lugares era muy reducido. Eso tenía un impacto también en la protección, en la sombra de ese espacio urbano, pero en otro era un poco más amplio. Entonces eso era algo que igualmente iba a tener un tipo de beneficio o de reflejo en el estudio ambiental. La siguiente. Del punto de vista del ambiente térmico, se hicieron cualitativamente con el uso de algunas herramientas informáticas, algunas valoraciones, y ahí se vio claramente cómo las calles en orientación norte-sur, que eran las calles quizás más importantes en el sentido de la vialidad, de la movilidad, de algunos servicios, de la concentración de servicios, iban a ser más cálidas según las herramientas que usamos, que las que estaban en sentido este-oeste. Fundamentalmente en determinado momento en el periodo de verano. Y en este caso se estaba planteando que también había determinados valores que, bueno, iban a estar sujetos a la variación de las alturas. Por lo tanto, eso había que evaluarlo después. Pero se daba como una posibilidad. La siguiente. También había presencia de 2 parques en este lugar, o hay presencia de 2 parques. Aunque son parques cerrados, delimitados por problemas de seguridad, no tienen un uso y tienen que abrirse un poco más, ¿no? Pero eran puntos verdes, de los escasos puntos verdes que tienen, donde podía favorecer el ambiente también urbano. Y bueno,
era algo a estudiar en estos dos lugares. La siguiente. Del punto de vista del viento, también se vio con el uso de algunas herramientas de simulación, donde el viento se va a canalizar fundamentalmente en el sentido este-oeste. Nosotros tenemos una influencia importante de las brisas, mayormente en el sector de Barlovento, de norte a este, siendo mucho más marcado en el noreste. Sin embargo, sabemos que eso es en un contexto aislado. En un contexto urbano, el viento se canaliza por las calles y tienen determinado comportamiento después de acuerdo a la morfología, de acuerdo al perfil urbano y donde se van a producir incluso diferencias a veces de velocidades, de orientación en esos lugares. Entonces ahí habían un grupo de zonas marcadas donde en teoría podían haber velocidades de viento superiores. La siguiente. Del punto de vista sonoro, del ruido, que era según la valoración del punto de partida importante, se verificó que iba a estar condicionado fundamentalmente del ruido que provenía de los vehículos. Aquí hay una fuerte circulación, no es muy marcada como en algunas avenidas y calles más importantes, más transitadas, pero a nivel del centro histórico es significativo. Y bueno, iba a haber un ruido fundamentalmente generado por esos vehículos, pero habían otros más que podían darse, sobre todo por las personas que iban a estar afluyendo a ese lugar en busca de servicios que existen y donde el espacio urbano en este lugar es muy importante. Es decir, aquí hay una particularidad en el espacio urbano de muchas de estas edificaciones, que hay una cuestión cultural donde el cubano es un ser extrovertido por naturaleza, por lo tanto, trata de socializarse todo el tiempo y el espacio urbano es lo que le permite esa relación con el vecino, con la persona que pasa, que no conoce, pero se interactúa, le pregunta un poco y ahí puede empezar una relación, pero a veces también por las condiciones propias que tienen algunos inmuebles que están en un estado donde no permite a veces estar todo el tiempo, o también por la cantidad de personas que pueden haber hacinamiento en algunos de estos edificios y la gente busca estar más tiempo fuera que adentro. Entonces, el espacio urbano es muy particular y muy usado en La Habana y en Cuba en general. Ahí también se iban a hablar de que las calles, igualmente como vimos ahorita desde el punto de vista de la radiación, orientada norte-sur, que son las dos calles, Cuba y Habana, son estas dos calles. Esta es Habana y esta es Cuba, este es Aguiar. Estas calles deben estar más afectadas por el tráfico porque hacia ellas las personas y los vehículos transitan en busca de otros servicios y atraviesan a veces la supermanzana porque van dirigidos a otros lugares. Por lo tanto, era de las cuestiones donde podía haber una afectación. Al igualmente, otros fenómenos que surgen, como la música urbana, no sé aquí, pero a veces es insoportable. Las personas, sobre todo algunos vehículos, los bicitaxis y las motos eléctricas, van con su equipo de música adentro y generando hacia el espacio urbano parte tal vez de su estado de ánimo para sentirse contento, pero está teniendo un impacto también el uso de ese espacio urbano por personas que quizás no lo desean. Y entonces hay elevados niveles sonoros que pudieran darse en esos lugares. Y había que medirlo, había que cuantificar realmente qué impacto estaba teniendo. Siguiente. No, hacia atrás. Otro de las cuestiones que vimos están relacionadas con la calidad del aire. Quizás era de las menos impactantes, pero había que evaluar de qué manera hoy un grupo de servicios, de fenómenos que se dan ahí, generan
determinados niveles de contaminación que afectan la calidad del aire en ese espacio urbano. Y bueno, había que ver si era posible, desde el punto de vista cualitativo se vio cuáles podían ser aquellos tipos de elementos que podían afectar, pero después su evaluación dependía de los equipos que tuvieran. Y en eso, bueno, tuvimos que hacer algunos ajustes también. Ahí se veía que el dióxido de azufre, el metano y el dióxido de carbono podían ser, desde el punto de vista potencial, gases a considerar, dado sobre todo por todos los fenómenos estos del tránsito vehicular, el gas que genera la descomposición de los desechos sólidos en los contenedores, la concentración de personas para acceder a un servicio o algo con el dióxido de carbono, y en menor medida el formaldehído y el dióxido de nitrógeno, ¿no? Que podían, sobre todo en algunos talleres de carpintería que existen en el lugar, en determinadas condiciones de trabajo y de salud, podían generar algún tipo de afectación. La siguiente. Bueno, ahí se hizo un levantamiento de muchos de estos problemas y se trató de mapear y de graficar, y se crearon entonces un grupo de anexos que nosotros lo incorporamos a estos informes valorativos que daban una medida de ya de la ubicación geográfica donde estaban cada uno de ellos. Vaya pasándolo. Ahí están, por ejemplo, los problemas de regulación de intensidad urbana. La siguiente. Del ambiente térmico con las condiciones de sombreado, con el factor de visión del cielo. Ahí utilizando la herramienta de la máscara de sombra. La siguiente. Ya ahorita le veía sobre el uso también de los niveles de radiación potenciales que podían existir o de sombreado. La siguiente. Un grupo de conflictos del punto de vista sonoro y de movilidad que se identificó en el lugar, dado por la manera en que hoy se está usando el espacio, ¿no? No quiere decir que a lo largo de la vida haya sido así. Esto es una foto, es decir, es una foto de una realidad que hay que transformar. La siguiente. Bueno, igualmente un grupo de lugares donde están ubicados esas fuentes que afectan el ambiente sonoro. La siguiente. Desde el punto de vista, bueno, de la ambiental, los lugares donde habían concentraciones de desechos sólidos dados por la basura de la población o por escombros también de demoliciones, de reparaciones que la gente va haciendo en sus casas y después no tiene dónde echar el escombro. Sí, en muy pocos lugares te ponen un container, un pirole, como le llamamos nosotros, donde se puede ir y verter fuera del lugar de la basura doméstica, pero en otros lugares no existe. Y entonces se mezcla. No lo hacen dentro del contenedor, pero lo hacen en la calle. Y entonces eso afecta, tiene un impacto igualmente en el uso de ese espacio. La siguiente. Ahora, una vez realizado este estudio cualitativo, en marco que era el punto de vista cualitativo, bueno, fuimos al diseño de ese plan de monitoreo y la realización de esas mediciones, ¿no? Como le llamamos el monitoreo. La siguiente. Ahí se diseñó todo el plan donde se tuvo en cuenta, bueno, qué meta, qué objetivos íbamos a perseguir en esa evaluación, qué variables eran las que íbamos a medir, en qué momento se iba a producir todo ese estudio, con qué recursos, personas, equipos, financiamiento que pudiera haber o no, qué riesgo pudiéramos tener durante ese proceso que pudiera en algún momento afectar ese monitoreo y llevaría consigo después hacer un ajuste, y por supuesto los costos que iban a tener. Que esto pues, fueron situaciones que las negociamos con la oficina de historiador, no fueron de las muchas cuestiones de gasto de la universidad, sino fueron asumidos por ellos, aunque sí tuvimos que involucrarnos en algunas de esas realizaciones. Por ejemplo, en la construcción de algunos de los elementos protectores de los equipos para hacer las evaluaciones.
que lo hicimos nosotros con los mismos estudiantes, reusando materiales, porque cuando lo hicimos en el proyecto del cambio climático, fueron en otras condiciones, donde ya después decidimos mejorarlo. Y bueno, fue algo interesante, porque también salieron cosas, es algo que donde se interactúa entre los diferentes miembros del equipo. La siguiente. Bueno, ahí se definieron qué variables eran las que se iban a medir en este estudio, desde el punto de vista del ambiente térmico, como la temperatura exterior del aire, la humedad relativa, los niveles de radiación solar, la velocidad y dirección del viento y la temperatura superficial en ese entorno urbano, dada por la fachada, por las edificaciones, pero también por el pavimento. Todos los problemas de movilidad vehicular y peatonal debíamos igualmente evaluarlo, sobre todo con el uso de algunas herramientas, no informáticas, sino muy prácticas, muy operativas. El ambiente sonoro, que en este caso lo que hicimos fue medir la presión sonora de esos lugares de conflictos principalmente, y en la calidad del aire nada más disponíamos de equipo de medición de CO2. Por lo tanto, solamente, aunque en la evaluación cualitativa levantamos potencialmente un conjunto de posibles gases a estudiar, quizás en etapas siguientes, cuando se adquieran por la oficina historiador un equipamiento que permita hacer eso, le haremos ese estudio. Pero en este momento solamente disponíamos de medidores CO2 y fue lo que hicimos, evaluar las concentraciones en estos lugares públicos. La siguiente. Fue un estudio que planteamos hacerlo en este periodo, de junio a diciembre, y dado sobre todo por el proceso docente. Tenía que formar parte del proceso docente, porque íbamos a estar articulado con determinadas materias, asignaturas que ellos tenían que vencer. Y bueno, donde pudimos usar diferentes tipos de grupos, ¿no? Un grupo primero, otro grupo después que le diera continuidad, y con estudiantes que estaban haciendo también trabajo de investigación con nosotros en el grupo, que después continuaron eso, ya no como práctica laboral, sino como trabajo de tesis. Tuvimos que identificar un grupo de puntos, porque era necesario instalar equipos en lugares fijos para medir las 24 horas durante una cantidad de meses, y fueron sobre todo en lugares estatales que llegamos a negociar con esas entidades, porque había que darle determinada protección a esos equipos. No se podía perder un equipo ahí, si no era un problema. Y había que establecer una conciliación también de compromiso de protección de esos equipos. Eso se midieron en ese periodo para esas variables. También se establecieron otro grupo de evaluaciones que tenían que ser en recorridos móviles, y lo tuvimos que utilizar de manera simultánea con los estudiantes, midiendo y evaluando determinados momentos del día, y establecimos 3 horarios: en la mañana, en la tarde y en la noche, determinados periodos. Lo mismo días entre semana que fines de semana, durante varios meses. Y también tuvimos que utilizar algunas mediciones en campaña, sobre todo de la temperatura superficial con una cámara fototérmica en los momentos críticos, fundamentalmente, y durante varios días, en las mediciones del ruido con sonómetros y en las mediciones del dióxido de carbono. Fueron otras mediciones puntuales que se hicieron a través de campaña por estudiantes y por los propios profesores. Nosotros también tuvimos que involucrarnos en esas mediciones, porque además los estudiantes, aunque lo hagan, hay que estarlo orientando, hay que estarlo controlando, hay que estar verificando que lo que hicieran lo hicieran bien. Nosotros tuvimos que capacitar a los estudiantes como parte de esa asignatura. Comenzó por una capacitación desde el punto de vista teórico de algunos de esos, pero también desde el punto de vista práctico. Y después entonces fue que ya en el trabajo de campo realizaron ya la puesta en práctica. La siguiente.
Bueno, ahí algunos de esos equipos que se fueron utilizando para medir el ambiente térmico, utilizamos unos data loggers de temperatura y humedad, marca Hovo, muy buenos, son de los que a nivel internacional predomina en su uso, que los montamos en ese elemento de madera que está ahí, que fue construido por nosotros, y ahí mismo teníamos el data de temperatura y humedad, el de viento, de velocidad y dirección del viento, y abajo lo que está es la caja donde se registraban toda esa información, que después diariamente se iba recogiendo, no sacando del equipo, pero sí recogiéndola para que después no existiera un problema de acumulación de información e ir procesando, manejando, evaluando. Entonces, allí lo mismo hay equipos móviles, como en los lugares donde se pusieron estos equipos fijos, y esto fue el plan en los lugares donde se realizaron por equipos, se establecieron en este caso, cada color fue un equipo de estudiantes compuesto por 2, a manera de dúo, para abarcar toda la totalidad de los espacios exteriores. La siguiente. Ahí están los equipos del anemómetro de violeta, el sensor de velocidad de aire, que igualmente hicimos, y montamos uno fijo de manera permanente todo el tiempo en un edificio público donde establecimos nuestro puesto de mando. Es decir, era el puesto de mando donde entre periodo de medición y periodo de medición en el día, los estudiantes descansaban, porque tenían que ir, descansar algo, comer algo. Y bueno, eso lo hicimos en este edificio, que es un edificio, se llama Espacios Creativos. Es un edificio donde trata de promover el emprendimiento en el centro histórico y donde nos lo facilitaron en la cubierta para montar estos sensores. Siguiente. El ruido, utilizamos unos sonómetros de ruido, donde igualmente establecimos aquellos puntos de conflicto vehiculares, sonoros, para identificar sobre todo las fuentes de ruido, de dónde provenían realmente y la magnitud que tenían. La siguiente. Y a la vez que se iba haciendo las mediciones, se iban encuestando a las personas. Sí, porque yo coloco el equipo está midiendo ahí y puedo a la vez ir a las personas que viven o transeúntes, aplicar determinadas herramientas, sobre todo de percepción sonora, de cómo la gente percibe esa afectación. La siguiente. Y este fue el equipo que utilizamos para la medición del CO2. Igualmente, sobre la base de esos puntos que identificamos como conflictos vehiculares, se hizo la medición. La siguiente. Entonces, durante el monitoreo, bueno, se estableció en cada uno de estos ambientes qué variables, qué elementos eran los que se iban a medir y de cómo se iba a hacer, identificando sobre todo condiciones críticas, momentos, causas que podían propiciarla. Y bueno, eso fue parte del diseño del plan de monitoreo. La siguiente. Y así se hizo con cada una de las variables. La próxima. Ahora, después ya una vez recogido durante todo el periodo que se estuvo monitoreando, era la parte bonita del asunto. ¿Y esto qué va a dar? ¿No? Que era un poco interpretar números, comportamientos, y tratar después de interrelacionarlo con lo que la evaluación cualitativa me había dado para ver si realmente estoy verificando, comprobando algo que está dicho en el diagnóstico de la oficina historiador o en la valoración cualitativa que hicimos nosotros. Y bueno, fue un trabajo de discusión entre los miembros del equipo, profesores y estudiantes. Siguiente. Ahí establecimos una metodología para evaluar esto de una condición de partida en cada una de ellas, porque eran cosas muy particulares en cada una de ellas, había que considerar después para ver cómo eso influía, una metodología de procesar la información, porque no es igual de acuerdo a cada variable. En este caso lo hicimos sobre la base de la experiencia nuestra, de trabajos anteriores
y algunas cuestiones que en la discusión fuimos construyendo. Por lo tanto, aquí también se aportó parte del know-how en este estudio. Finalmente, ver qué daba esos resultados y discutirlo y llegar a un grupo de conclusiones parciales de acuerdo a cada una de las evaluaciones. La siguiente. Por ejemplo, del punto de vista térmico, del ambiente térmico, ¿cuáles fueron una de las conclusiones que llegamos? Se verificó el efecto de la inercia térmica. Es decir, era algo que en la evaluación cualitativa lo sacamos como algo que podía ser, y en los números, los registros de temperatura nos dio que es algo que prevalece y que se hace. Y esto hace que, por ejemplo, por las noches las temperaturas en los diferentes lugares, con diferentes condiciones, cada una de las calles, eran muy similares. Por lo tanto, nos decía que había una cuestión ahí, dada por la materialidad del lugar, que era muy común por determinadas cuestiones morfológicas, que eran muy parecidas, que podía ser que esto estuviera dando. Y donde había determinadas diferencias entre un lugar u otro, máxima 2 grados centígrados. Por lo tanto, esto fue un aporte importante porque se vio cómo cada uno de esas calles tenía un comportamiento a nivel geográfico, ¿no? Y ver las causas por qué estaba la siguiente. Por ejemplo, algo interesante que a veces durante la enseñanza y la formación a los estudiantes se les dice, la orientación es algo que marca, define el nivel de impacto que puede tener la radiación en las edificaciones, y es cierto, pero depende del contexto. Y en el entorno urbano eso es diferente. Por lo tanto, una de las cosas que verificamos es que en el entorno urbano la orientación de las calles no es determinante. Si la calle está orientada al este, al oeste, al norte, al sur, no es tan importante. Hay otro elemento que se llama ángulo y factor de visión del cielo, que lo da sobre todo en ese perfil el % de abertura que puede haber dado por la variedad de altura de las edificaciones, porque ahí las calles son casi todas muy parecidas en el ancho, son estrechas, y ¿qué es lo que varía? La altura de las edificaciones. Y eso era lo que está provocando que ese comportamiento sea diferente desde el punto de vista térmico. Y se vio ahí, se verificó que por supuesto las temperaturas más altas se obtienen en las calles donde están presentes los edificios más bajos. Puede parecer una lógica, pero ya estábamos verificándola, la estábamos demostrando con las mediciones que estábamos haciendo. Siguiente. La próxima. Esto dio como resultado que elaboramos un mapa térmico donde hicimos corresponder los valores que estaban dando los ángulos de visión del cielo con los valores de las temperaturas. Y bueno, ahí se puso entonces cuáles eran las calles más cálidas, las menos cálidas, en un rango de 3 niveles. Y bueno, ahí se vio, por ejemplo, que la calle Cuba, que es la que está en rojo, del lado acá, de norte a sur, es la que presentaba una mayor cantidad de espacios más cálidos. Por lo tanto, era de los lugares donde había después posiblemente que hacer más acciones. Y que otras, ya sobre todo la Guillar, que era una calle, la central, la del medio, de norte a sur, que es esta, tenía un comportamiento un poco intermedio, ¿no? Y que ahí había una diferenciación dada sobre todo por los niveles de altura de las edificaciones. La siguiente. Ahí se comprobó, porque hicimos mediciones en los 2 parques que estaban con equipos permanentes. Eso no fueron por campaña, ni se montaron equipos fijos. Aprovechamos que estaban cercados, por lo tanto había cierta seguridad que se le estaba dando. Y bueno, se comprobó el efecto que tiene la vegetación, donde comparábamos los valores de temperatura que daban en ese entorno con relación al otro espacio no protegido, con diferencia de más de 3,5 grados Celsius.
Por lo tanto, la presencia del verde urbano es importante en mitigar ese impacto, sobre todo térmico, que se produce. Y también se comprobó que en este lugar, durante el día era mucho mayor que en la noche y la madrugada, donde había una reducción no tan significativa de esos valores. La siguiente. Con relación a la humedad relativa, que es un binomio con la temperatura del aire, se vio que el comportamiento es muy estable, es decir, no hay gran problema en las calles entre una y otra. Sin embargo, con el espacio del verde urbano sí se comprobó una diferencia casi hasta de un 8% en esos espacios verdes con relación a los espacios donde no está el verde urbano. La siguiente. Desde el punto de vista del viento, evidentemente se confirmó que hay un efecto muy directo en la morfología con relación tanto a la velocidad como a la orientación, donde lo mismo en un sentido que en otro de las calles va a variar, el viento es muy difícil de predecir. Y bueno, siempre había canalización. Por lo tanto, es un elemento donde no podemos incidir, tan importante a la hora de controlar. Por lo tanto, hay que lograr quizás con otras soluciones donde vaya más, incida quizás en la radiación que en el viento para lograr un confort térmico en los lugares. Fíjense cómo esta es la zona pegada a la bahía, es decir, es la zona más desprotegida, el este franco, por lo tanto, las velocidades del viento ahí eran superiores. Pero en la medida que iba avanzando hacia la parte interior de la trama urbana, iba disminuyendo. Y donde se acentuaba en algunos lugares donde se crean turbulencias, dadas sobre todo por la altura, el perfil urbano, etc. Siguiente. Y bueno, igualmente por cada una de las calles se vieron las velocidades donde predomina. Aquí se demostró que realmente las velocidades del viento no son significativas. Es decir, donde prevalece mucho inferiores a 1 metro por segundo. Y cuanto más a 2 metros por segundo, eso no es una alta velocidad. En aquellos puntos donde se dieron valores de 7, 8, sobre todo dado por las diferencias de presiones, por las turbulencias de la altura. Pero, por lo tanto, esto demostraba igualmente que la cuestión no estaba tanto en atender el viento, sino en atender en la parte térmica la radiación. La siguiente. Igualmente, bueno, ahí le decía ahorita las velocidades por donde estaban prevaleciendo, por donde se canalizaban, etc. La siguiente. Ahora, en las mediciones de la cámara térmica o la cámara fototérmica, se vio cómo impactaba de acuerdo a los diferentes momentos del día que se medían. Ahí, por ejemplo, en horarios críticos, se demostró que las temperaturas máximas, evidentemente una lógica, se producen en los horarios entre la 1, las 2 de la tarde, por encima, estoy hablando no de la temperatura del aire, estoy hablando de la temperatura de la superficie, de lo que la cámara nos daba, que podía estar reflejando esa superficie, ese calor, ya fuera el pavimento, fuera de la fachada. Se vio también que las sombras en ese momento son muy limitadas, dadas sobre todo por el problema de la altura y de la orientación. Y se vio también el efecto de la isla de calor urbana, donde hay una acumulación de calor que entonces en el horario de la tarde ya ese calor empieza a cambiar un poco hacia ese entorno urbano y se hace que entonces sea un poco más caluroso. La siguiente. Igualmente se vio la morfología urbana donde se vio calle de acuerdo al ángulo de visión del cielo, que podían ser más críticas o no, los niveles en que podía ir variando y el papel que tiene la vegetación en la regulación de esas temperaturas. La siguiente. Igualmente se vio la parte de los materiales, donde se vio que el hormigón, el material que prevalece en esa construcción es el hormigón. Y por supuesto en el pavimento es el asfalto.
y se lograron ahí temperaturas por encima de 45 grados, lo que estaban dando esa superficie. Y también se vio que, por ejemplo, en aquellas calles donde habían adoquines, que también existen aquí, eran inferiores, casi de 7 grados menos. Por lo tanto, era algo que hay que valorar. Igualmente, la presencia de la vegetación en algunos lugares que existían, no en los parques, sino en la fachada, y donde se vio que podía, a nivel superficial, hasta tener 17 grados máximo inferiores a zonas no protegidas. La siguiente. Ahí, con relación a las sombras proyectadas, igualmente se evaluó en lugares donde tenía toldo, donde estaban protegidas parcialmente, y habían reducciones de hasta 15 grados con relación a fachadas no protegidas, y bueno, que podía ser igualmente hasta de 12 en determinadas zonas donde estuviera sombreada. La siguiente. Igualmente se vio, de acuerdo a la orientación de las calles, cómo se producía y los momentos del día. Y bueno, la capacidad de acumulación térmica, donde por supuesto el hormigón era mucho mayor que los adoquines, y donde, bueno, esto tenía después una repercusión en ese espacio urbano. La siguiente. Ahora, eso fue desde el punto de vista térmico, donde evidentemente era de donde estaban concentrados los impactos mayores. Ahora, desde el punto de vista de movilidad, de la movilidad se evaluó la vehicular y la peatonal. Y en la vehicular se verificó y se comprobó sobre todo la preferencia de la circulación vehicular en el sentido norte-sur. Es decir, había, y lo habíamos dicho en la evaluación cualitativa, donde las personas para transitar y conectar una parte de la ciudad con otra pasaban mucho en esas vías. Y evidentemente había un nivel de movilidad importante ahí. Y también se demostró que esto se produce en mayor magnitud durante la mañana y la tarde. Por la noche baja sustancialmente. Después la gente, cuando llega a su casa, se controla un poquito más. Y en 3 semanas, es decir, los fines de semana, también bajaba este nivel de movilidad. Lo que te demuestra que está muy vinculado a la actividad laboral y al momento entonces en que la gente o está trabajando o se mueve en búsqueda de otros tipos de servicios que pueden complementar esa actividad que están haciendo. La siguiente. Ahí, bueno, la calle Cuba era una calle donde hay un mercado agropecuario que tiene un impacto terrible, sobre todo en vehículos de gran porte, por el ruido y porque obstruyen la calle. Y bueno, ahí se verificó que ese tipo de vehículos predominaba sobre todo en ese lugar principalmente, y que había en un mapa que se realizó todo este comportamiento de los diferentes vehículos, se vio que había una prevalencia de los vehículos ligeros en primer orden. En segundo orden, los bicitaxis. Los bicitaxis son muy usados porque las personas a veces no quieren caminar, no sé, 1 kilómetro, 2 kilómetros. Cogen un ómnibus en la periferia y quieren moverse hacia otro lugar y por el tiempo, bueno, prefieren pagar un bicitaxi. Y son una locura, realmente, una locura. Y además, si le ponen un bafle con música, mucho peor. Y también las motos eléctricas, es otro nuevo fenómeno que ha ido surgiendo en el país. Las personas, bueno, de acuerdo a su posibilidad de comprarla, se han hecho de estos equipos y transitan mucho en estos lugares, porque a veces ya hasta una persona que vive ahí, en lugar de caminar 5 o 6 cuadras, que lo puede hacer, coge la moto. Y entonces esto incrementa también el nivel de movilidad. La siguiente. Desde el punto de vista peatonal, se comprobó que la mayor preferencia de las personas para circular es en la calle Teniente Rey, pero también en Abanicúa, que era de las que más tenían la circulación vehicular. Y sobre todo igualmente en horarios de la semana, en la mañana y la tarde. Dado por los servicios
como ahorita decía, ¿no? La siguiente. Ahora, en la calle Cuba había un fenómeno importante y era la cantidad de personas, tanto de vehículos como de peatón que se iba a dar. Y donde se van a producir hoy, hay un grupo de conflictos que ahí existen. Por lo tanto, era algo que en las recomendaciones había que atender. Seguimos. Ahora, desde el punto de vista del ruido, se comprobó que los mayores niveles sonoros, por supuesto, se dan en aquellos lugares donde hay una mayor concurrencia del vehículo ligero que ahorita estaba hablando, de las escuelas, porque no era permanente, era en los momentos en que los estudiantes entraban o salían, y los muchachos salen de la escuela un poco a veces desbocados y con una bulla importante, ¿no? No es un ruido que afecte en el tiempo, pero bueno, era algo que en los niveles sonoros se verificó. Pero también en lugares donde hay alta concentración de personas por los servicios. Ahí se midió y realmente se vio que eran lugares donde había una mayor afectación. La siguiente. Y se identificó como fenómeno o causa que podían haber varios de ellas. Una de ellas era la concurrencia vehicular y el uso del claxon. Se pita mucho, demasiado. A veces vas en una moto o vas en un ciclo, un bicitaxi, y tienes a una persona caminando por el medio, no te da tiempo, tiene que pitarle. Entonces, pero a veces se hace en exceso. Por lo tanto, era un motivo importante dado sobre todo por esos conflictos vehiculares. Por aglomeración de personas, lo hemos dicho, sobre todo en buscar los lugares donde están concentrados los servicios. La siguiente. Música ambulante, ya hablé del fenómeno de la música y del cubano extrovertido, donde quiere transitar escuchando música. Y de pregones. Hay muchos vendedores ambulantes, carretilleros, como le llamamos, que van con una carretilla vendiendo sobre todo frutas, vegetales. En algunos momentos se estacionan en un lugar donde producen un conflicto, pero en otros momentos, bueno, van transitando y van entonces pregonando. Y eso hay personas que le molesta. Igualmente los vimos en las encuestas. La siguiente. Igualmente se identificaron zonas de calma. ¿Dónde estaban ubicadas? Por la afluencia de personas, por la afluencia de servicios, y que podían ser lugares donde se pudieran utilizar igualmente, explotar, ¿no? La siguiente. Ahí se vio algo en las encuestas interesante, ¿no? Fíjense, la música. A la gente no es que le moleste la música. Lo que le molesta es el alto nivel que tiene la música. Porque bueno, hay músicas que pueden ser agradables. Hay otras que no lo son tanto. De acuerdo al nivel de gusto personal. Pero hay otros como los pregones que a la mayoría de las personas le molestan. Sea alto o bajo, no le gusta que estén pregonando o vendiendo. No sé, es algo cultural. Puede ser, habría, desde el punto de vista sociológico, quizás estudiarlo. Y donde había alrededor de un 23% de las personas que residen, no de los que transitan, que no encontraban ningún sonido agradable. Es decir, nada que fuera ruido le agradaba. Lo que quería era calma también. Y estamos hablando casi la cuarta parte de los residentes. Por lo tanto, era un abanico también grande de situación para ver cómo se manejaba. La siguiente. Y en la calidad del aire se verificó que en aquellos lugares donde habían altas concentraciones de personas era donde habían entonces los valores más altos de dióxido de carbono. Se midieron en el tiempo. Algunos de ellos con en determinados momentos por encima de los 450 ppm que establecen en lugares exteriores como adecuado, pero en la mayoría estaba
Y bueno, ahí se vieron entonces también en qué lugares era donde se correspondían, sobre todo en lugares con servicio, con permanencia de personas. Y en el horario igual se verificó que esto era mayor en la tarde, porque en la tarde era donde había una mayor afluencia de personas. La siguiente. Otra de las cosas interesantes que la gente a veces decía, no, los carretilleros donde están las personas, además de ruido, puede haber mayor concentración de CO2. Se vio que no era tan así, es decir, no logra y se vio en diferentes momentos. Por lo tanto, no es que eso afecte tanto la producción de CO2. Quizás sí un poco de ruido, pero no de CO2. Algo interesante es que en los lugares donde estaban los dos parques, los niveles de CO2 aumentaban. Y esto incluso da corrobora algo que en muchas literaturas está dado, y es que en estos lugares se producen concentraciones en el suelo, en el sustrato, y donde en determinados momentos, además de la que se le incorpora del espacio exterior, puede medirse y puede resultar más alta. Y fue algo interesante que nos dieron y que sobre todo lo verificamos con las mediciones. Y otra de las cosas es que al menos en cada uno de los puntos, en algunos de ellos, porque en cada calle se midieron en varios lugares, al menos hay en algunos donde hay valores por encima del permitido, ¿no? En general estaban por debajo, pero al menos había un lugar donde esas concentraciones eran mayores. La siguiente. Ahora, finalmente, ¿cómo manejar todo esto desde el punto de vista de información de una manera más integrada y a nivel de recomendaciones, ¿no? O pauta de diseño? La siguiente. Hay una de las cosas que, bueno, el diagnóstico, en un resumen, se hizo un mapa donde ahí se reflejó de manera geográfica estas situaciones que le estoy hablando desde el punto de vista de cada una de las variables que se midió. Y bueno, algo importante que se da es que las calles de mayor intensidad de tráfico vehicular coincidían con la de mayor movimiento de peatones también. Por lo tanto, ahí se iba a producir un fenómeno que podía ser peligroso, grave, y era de seguridad, que además estaba dado en la situación de partida que nos dieron. Y que eso, bueno, podía poner en riesgo a las personas, podía generar también otros fenómenos. Y eso se iba a dar sobre todo en las calles Habana y Cuba, dirección norte-sur, y tanto por los vehículos como por las personas. La siguiente. Había un segundo nivel de coincidencia de tráfico vehicular con peatonal que estaba dado en algunas de las calles en sentido este-oeste y sobre todo hacia la zona sur, que era donde había una mayor concurrencia de personas de la zona residencial. Y otra de las cuestiones era que en la calle Teniente Rey, que es una de las calles este-oeste, y donde la oficina historiadora era donde estaba planteando hacer un corredor peatonal, era la única que ellos recomendaban inicialmente peatonalizar. Se iba también a producir lo mismo, un conflicto de personas caminando, pero también de bicitaxis y de bicicleta. Por lo tanto, si se iba a llevar hacia esa intención del peatón, había un poco regular también esto. La siguiente. Y otra de las cuestiones importantes en el estudio dio que en la calle Aguiar, que era la calle norte-sur intermedia, que estaba entre Habana y Cuba, no era tan fuerte la movilidad, ni peatonal ni vehicular. Por lo tanto, era una calle potencial a utilizar. Y quizás eso estaba dado porque en el sur, al cierre, es como un callejón, no continúa esa calle, por la presencia del convento de Santa Clara. Moshe conoce ese lugar. Es una edificación que ocupa 4 manzanas, que fue un antiguo convento. Después radicó ahí el Centro Nacional de Restauración y Museología. Y bueno, desde el punto de vista de tráfico, produce una ruptura de esa vialidad. Y puede ser una de las causas por lo que la gente no transite tanto por este lugar. La siguiente.
lo tanto, una de nuestras propuestas era que esta calle a guiar podía en parte asimilar el tráfico peatonal que hoy existe y que dificulta la movilidad en Cuba y Habana para descongestionar ella y un poco proteger a las personas. No es eliminar el peatón, es reducir la cantidad de personas que hoy por ahí transitan y potenciar entonces la calle a guiar como una calle peatonal, creando un fuerte nodo de intersección con Teniente Rey, que es la otra peatonal, porque además hoy existe un grupo de servicios en esa esquina que se pueden explotar. Por lo tanto, era algo que se podía realizar. La siguiente. Otro es favorecer condiciones para que las personas se concentraran, sobre todo en cosas que se producen entre Muralla y Sol, que haciéndolo en Aguiar podía favorecerlo. Y para eso habría que también resolver hoy algunos conflictos que se están dando ahí. Un edificio donde los carros parquean, donde eso habría que reubicarlo o cambiarle de uso. Una zona de carga y descarga que también está ubicada, que puede perfectamente ubicarse en otro lugar. Y un basurero que hoy está en esa calle Aguiar, que podía correrse hacia la calle aledaña y así un poco descongestionar y favorecer la peatonalidad en este lugar. La siguiente. Entonces, una vez congestionada Habana y Cuba, había que un poco favorecer las condiciones de movilidad vehicular y peatonal en este lugar. Y bueno, sobre todo hacerla con determinadas soluciones de urbanismo táctico, ¿no? La siguiente. Otra de las conclusiones importantes es que los tramos más calurosos y ruidosos coincidían con las calles más transitadas. Por lo tanto, bueno, ahí a la hora de dar determinadas soluciones había que dar de manera integrada. Y a su vez entonces iba a resolver varios de los problemas que se estaban dando. Pero también se identificaron otras zonas fuera de ahí donde habían valores importantes de temperatura, ¿no? Que se pudiera considerar. Otra de las cosas que se demostró, que además verificó lo que ya se conocía en otras etapas previas, es que las temperaturas en las calles no depende tanto del problema de orientación de esas vías, sino del ángulo de visión del cielo y el papel que tienen en ese caso los edificios más bajos. Eso fue algo que como conclusión también se dio. La siguiente. Otra de las cuestiones es que alrededor del convento de Santa Clara hay como unos muros corridos donde se refleja mucho la radiación hacia ese entorno urbano. Y esto produce entonces deslumbramiento a las personas, porque por los colores que tiene, pero a su vez también un ambiente mucho más cálido. Y bueno, se vio como otro de los tramos donde se podían hacer acciones para mitigar, reducir ese impacto de la radiación. Siguiente. Ahora, se decidió entonces acometer de manera gradual las intervenciones y para eso se establecieron 3 periodos, uno a corto plazo en 1 año, otro a mediano plazo en 2 o 3 años y otro a más largo plazo, de acuerdo a la disponibilidad de recursos y diferentes tipos de acciones. Ahí evidentemente en el primer año, muy importante, capacitar a las personas. Es decir, es una de las cosas que hay que hacer, tanto a los que toman decisiones como a las personas que viven, y hay que sensibilizarlas. Estableciendo también dónde deben estar las prioridades, porque todo el mundo quiere que le resuelvan su problema, el que yo tengo frente a mi calle, a mi casa. Y a veces, bueno, hay que ver cómo eso se acomete de manera integral y en el tiempo también cómo se va a realizar. Prohibir el tráfico por la calle Aguiar, si queríamos darle ese carácter peatonal, ahí hay medidas que sí hay que establecer, de se hace o no se hace. Y bueno, ahí fue una de las soluciones que estamos recomendando. Igualmente la reubicación del área de parqueo y la zona de carga y el basurero, establecer horarios
para zonas de carga y descarga, sobre todo en la calle Habana, donde afluyen al mercado agropecuario, en cualquier momento del día llegan los camiones a abastecer. Eso hay que regularlo en aquellos momentos donde no hay tanta afectación del uso de ese espacio. Y bueno, hay que concientizar a la población con el problema del uso del claxon desmedido y los niveles de música que pone. Hay acciones de capacitación, de sensibilidad. Son cosas que no llevan recursos. Todo esto son decisiones, mínimo prácticamente casi de recursos. La siguiente. Ahí hay ejemplos a nivel internacional. Este es en la ciudad de Bogotá, de la peatonalización de la Séptima Avenida. Aquellos que hayan podido estar allí y han verificado cómo transformó totalmente la afluencia, la movilidad, el uso de ese espacio. La siguiente. Otra de las medidas que se pueden acometer a corto plazo es la instalación de dispositivos de sombra, es decir, dispositivos con soluciones muy elementales, de pocos recursos, sobre todo en los tramos más calurosos de la calle Aguiar, que es la calle donde vamos a peatonalizar principalmente. Esto, además de propiciar un mejor confort térmico, también ayuda a mejorar la calidad espacial y estética del lugar. La siguiente. Entonces, ¿cuáles pensamos que pueden ser acciones a acometer a un mediano plazo, de 2 o 3 años? Hay un conjunto de reparaciones de infraestructura que hay que acometer y que generan ya recursos. Por lo tanto, hay que hacerlas, sobre todo aquellas que tienen un impacto en el abasto de agua, de la evacuación de residuales, y esto de una manera coordinada e integrada por la Oficina de Historiador y el Plan Maestro, porque esto no es por las personas. Es decir, vimos cosas en las otras que pueden, en alguna medida, las personas intervenir, la población. Hay que refuncionalizar ese espacio del parqueo dándole otro tipo de uso, para que no quede como un solar, un lugar sin nada y que después lo vayan a ocupar nuevamente con cualquier cosa. Y se pueden también pintar el pavimento de la calle Habana y Cuba, donde ya descongestionamos un poco el acceso peatonal para favorecer más el acceso vehicular y delimitando la zona de vehículos, de peatones. Y bueno, de eso hay muchos ejemplos también de urbanismo táctico en el mundo. Siguiente. Este es un ejemplo de ello, también en Colombia, donde se refleja la posibilidad de hacer esto y que ayuda en la movilidad. Y la gente se va adaptando también a esa nueva situación. La siguiente. Igualmente veíamos como que la instalación de dispositivos de sombra se podían hacer igualmente, pero en las calles Habana y Cuba. En un corto plazo pensamos en Aguiar, porque es donde se va a descongestionar las otras vías, pero después se puede hacer en otras calles. Y esto igualmente con mínima inversión y las personas de la población pueden también contribuir en su participación. La siguiente. Reducir la radiación solar que hoy hay en el muro exterior del convento de Santa Clara con vegetación adosada a estos muros, que puede estar contenida también en algunos contenedores, etc. Es una solución muy elemental que puede ayudar y mejorar ese estado. La siguiente. La adición de elementos de protección ligeros en las fachadas, en aquellos lugares donde identificamos como vías más cálidas, es algo que se puede hacer. Y bueno, hay muchas también formas de lograrlo, con toldos, con elementos reusados, etcétera, y donde las personas lo pueden asumir. Esto es algo donde desde la economía familiar, con una orientación, una guía, sobre todo desde el punto de vista técnico, cómo hacerlo, se les puede lograr. La siguiente. Y bueno, la inclusión también de la vegetación en contenedores en los balcones, tanto sea posible, es algo que hay que favorecerlo. Esté donde esté ubicada, tenga o no elemento de protección, siempre va a ayudar, a veces no tanto en la protección, sino también en reducir la temperatura de esa superficie. La siguiente.
Y a largo plazo, ya pensamos en un grupo de acciones que sí generan mayor cantidad de recursos y donde ya aquí incluiría la sustitución de pavimento, por ejemplo, en aquellas calles donde se le está dando una jerarquía al peatón y donde su diseño, por supuesto, ayude un poco a conducir los diferentes tipos de flujo que se van a hacer. A través de pavimento verde, materiales fríos, absorbentes, donde, por supuesto, contribuya también a que esa agua drene, no se concentre, no refleje tanto el calor. La siguiente. Igualmente el tratamiento de los colores en la paleta de colores de algunas de esas edificaciones de las calles más asoleadas, sobre todo para bajar el nivel de reflexión. No el color blanco, porque el color blanco también tiene un problema en el deslumbramiento y en la reflexión del calor en ese espacio urbano, pero sí en otros colores claros que pueden ayudar y contribuir. La siguiente. Ahora, ya como resumen y conclusión de estas acciones, bueno, ahí es un poco lo que ya vimos ya, ¿no? Que este diagnóstico que se hizo afirma que los principales problemas hoy están concentrados en esas dos calles. Esto es algo que a un inicio no estaba. Es decir, no se sabía. Y a veces cuando uno va a cometer un trabajo de esta magnitud, piensa que tiene que hacer, en todos los lugares tiene que hacer todo y a la misma vez, y de igual forma. Entonces, esto es algo que está demostrando qué solución corresponde a cada uno de los lugares y en qué magnitud debe ser y cómo racionalizar mejor los recursos. Hay una propuesta importante que para descongestionar y resolver el problema de movilidad en esas dos calles, tenemos que penalizar entonces en la otra calle, que inicialmente ellos no la tenían previsto, solamente en Teniente Rey, y bueno, ahí creando un nodo importante en ese cruce con servicios que hoy existen y que pueden mejorarse y que pueden potenciarse. La siguiente. Ahí igual se concluye que, bueno, aquellas acciones entre 1 o 2 años que se van a cometer mayormente no requieren de grandes inversiones, donde la misma población puede contribuir. Aquí hay muchos negocios y muchos emprendimientos. Y son cosas que se están negociando con las personas que viven allí, donde ellos pueden aportar parte de su ganancia, porque va a contribuir a que su negocio mejore y que pueden poner parte de ese financiamiento en esas soluciones. Y eso es un proceso que está también en negociación entre la oficina con el emprendimiento en estos lugares. Ahí igualmente las acciones que implican las nuevas inversiones, esas sí se están planteando a un largo plazo cuando ya existe una mejor disponibilidad de los recursos. Y es algo que se tiene que hacer de manera gradual, de manera coordinada y de manera integrada. La siguiente. Y bueno, aquí ya como cierre, igual una instantánea de algunos de los momentos que constatamos, de las personas que viven, que transitan, que interrelacionaron mucho con los estudiantes en ese momento. Esta es una estudiante. Y bueno, fueron cosas también que ellos como personas influyó también en su crecimiento personal. Entonces, hasta aquí, muchas gracias. Me lo estaba diciendo como una afirmación. A ver, la encuesta que aplicamos fundamentalmente fue para la percepción sonora. Igualmente, habían algunas preguntas que, desde el punto de vista térmico, también ellos la
interconectaban y donde decían si ese lugar ellos se sentían que era más caluroso o no como espacio público. Y bueno, ahí corroboramos un poco lo que la evaluación dio desde el punto de vista térmico. Desde el punto de vista del ruido, es un poco más relativo y es complejo. No es fácil porque además el problema térmico es un problema que el elemento físico está, que puede variar en el tiempo por los periodos del clima, pero que hay un comportamiento que va a ser así y puede predecirse ese comportamiento. Desde el punto de vista sonoro, no. Desde el punto de vista sonoro varía mucho. Quizás incluso hay que incorporar otras herramientas que no lo hicimos, lo estamos recomendando, desde el punto de vista psicológico, sociológico, que tendrían que ser acometidos por sociólogos para ver esta cuestión de la percepción, de la molestia, de lo que consideran o no que le afecta, porque fíjate cómo prefieren una música, no le afecta la música, sino el nivel de ruido que puede generar la música, pero le afectan los pregones, que además es algo típico del cubano, desde la época de la colonia, cuando estaban los vendedores ambulantes pregonando su producto para comercializar. Y entonces era que la gente los escuchaba, porque está la señora en la casa trabajando, escucha, porque no sabe en qué momento del día va a pasar, y ahí deja las cosas y baja, y lo compra. Es algo que no es malo. Sin embargo, en la percepción que vimos en las encuestas, la gente lo señala como que al menos casi el 25%. No es que todo el mundo lo haya dicho, pero que le molesta, que no lo quieren, ¿no? Quizás son pregones indeseables, tal vez en lo particular ahí está que no es el pregón de por sí, sino el contenido. Habría que estudiarlo, habría que verlo. Pero, por ejemplo, para hacer más, lo bueno sería que afila cuchillos, ya es este tipo de el ojalatero. Ojalatero también, o vendo escobas, pero si te das cuenta no aparece en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces también creo que cuando hablamos de que las calles vienen y generan una cultura de integración social, o sea, te vas a dar cuenta que hay sectores, por ejemplo, zona 15, no vas a ver lo que aparece en zona 1. ¿Sí? Cayalá fue diseñado y generado a partir de generar un esquema de una ciudad, pero zona 1, Sexta Avenida, no fue así. Es una calle creada por nuestra convivencia chapina, digamos así. ¿Ah? Del lado de los participantes virtuales, Víctor Urruela nos pregunta si estos proyectos se han replicado en otras ciudades de Cuba, además de La Habana. A ver, decía al inicio que quizás la supermanzana de La Habana Vieja sea la primera supermanzana de Cuba, que es una voluntad hacerlo y una posibilidad de implementarlo en lo inmediato. Si existe desde las autoridades locales la intención de hacerlo. Y lo que nos solicita a nosotros es cómo las cuestiones ambientales pudieran influir en que las condiciones favorecieran o no el uso de ese espacio público en una concepción de supermanzana. Entonces, hoy no existe en ningún otro lugar del país. Nosotros, como grupo de investigación de la universidad, es un grupo abierto a poder realizarlo en otros lugares de Cuba o en otras partes también de La Habana, que no como supermanzana, sino como una evaluación ambiental. De hecho, le mencionaba al inicio que nosotros realizamos un proyecto que fueron 3 años de un programa nacional del Ministerio de Ciencia y Medio Ambiente, del CIDMA, sobre el impacto que están teniendo el cambio climático en los espacios exteriores de la ciudad. Y
las autoridades de planificación física, de ordenamiento de La Habana, de los diferentes municipios donde hicimos la valoración, tienen una intención de poder utilizar muchas de las recomendaciones que dimos, de soluciones a igual, a corto, mediano y largo plazo, e igualmente vimos una posible exploración y aplicación en otras ciudades del país que tienen características morfológicas parecidas a La Habana. Y las condiciones climáticas son las mismas. Cuba tiene un comportamiento climático muy similar en todo el país, muy poca variación. Quizás en Santiago de Cuba, en el oriente, la ciudad es un poquito, 1 o 2 grados por encima, pero en términos generales muy similar. Por lo tanto, muchas de las soluciones que dimos pueden aplicarse. Entonces, la respuesta es que no existe hoy, no se ha posibilitado, pero no negamos la posibilidad que en un futuro se pueda hacer, porque está el conocimiento, está los recursos para hacerlo. Esto nos lleva a grandes recursos, es nada más organizarlo, ordenarlo, articularlo, si lo pretendemos hacer en un proceso formativo, investigación al proceso docente, porque los estudiantes aprenden mucho y lo agradecen, porque son cosas que en otras disciplinas y durante la carrera no tienen la posibilidad quizá de ver cómo esto en la práctica se puede hacer. Y son experiencias muy buenas para ellos también. Muchas gracias, doctor. En nombre de la Dirección de Planificación y la Unidad de Innovación, pues le queremos presentar este pequeño diploma, agradeciendo su participación y el gran aporte que nos da el día de hoy. Y muchas gracias por su estado. Es muy placentero para nosotros hoy poder compartir esto con ustedes, ¿no? Hoy yo tenía una actividad en el evento. Hoy era la visita a la antigua Guatemala, a la ciudad antigua de Guatemala. Estaba previsto en el evento y prioricé esto, porque era una manera de contribuir, creo, que a esa formación. Muchas gracias. Para los que están virtualmente, ahorita se les va a subir el link de la asistencia para que lo puedan apuntarse por ese medio. Sus diplomas también los vamos a subir por la página de la unidad y pueden ver la grabación de la exposición en el canal de YouTube. Dejen los enlaces del grupo de investigación. Bueno, pueden ahí conectarse, actualizando muy bien de lo que vamos haciendo y algunas colaboraciones que se pueden dar. La arquitectura de usar la arquitectura de la cual. Hay muchos proyectos de conjunto que podemos acometer, solamente yo creo que tenemos que proponernos y después ver desde el punto de vista logístico cómo posibilitarnos, desde el punto de vista de planificación y coordinación. Pero son áreas en las que podemos aportar, compartir experiencias, que seguro que ustedes las tienen también, y vamos a ganar todo, vamos a crecer. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan feliz tarde. Muchas gracias, doctor.